Bienvenido gente a un nuevo video. Recuerden que es la tercera parte de posibles nuevas actualizaciones futuras que cambiarán el juego para siempre. Hicimos una primera parte, muchas gracias por el apoyo, y luego hicimos otra parte que pues podrías invitar a tus compañeros a los rallies. Recuerda que todo esto son ideas de IGG, de los mismos juegos de IGG. Ahorita estamos viendo un juego y luego vamos a pasar a otro para enseñarles detalles. Vamos a analizar todos los juegos de IGG y haciendo este tipo de video, bro. Bueno, ya dicho esto, hay una cosa en... Bueno gente, esto sería una actualización. Mira, fíjate, te de cuenta que nosotros estamos haciendo un rally y muchas veces cuando hacemos fortalezas, cosas así, nadie se une porque les vale reata, pero en el juego, en un juego de IGG hicieron esto, bro. En este juego de IGG lo que implementaron es una agrupación automática, compa. Te de cuenta que tú creas un escuadrón, directamente vas a crear el escuadrón, le das en la parte de aquí y es de cuenta que tú creas un escuadrón de tropas, no sé, mitiadas, algo por el estilo, que te quieres unir a la agrupación con infantería o con un más de rango. Entonces en el momento de que le das aquí la agrupación, te va a pedir la capacidad del hospital, todo eso. Entonces tú le puedes subir todo y le pones criar. Por ejemplo, ¿cuánto quieres consumir? Te das cuenta que me duermo, me quedo dormido, le puedes dar cancelar y de cuenta que me quedo dormido y digo yo, no, pues aquí en vez de que te pida de tantas horas, 12 horas de lo que me quedo inactivo, que esté enviando, no sé, 100k, 200k. ¿Cómo la ves eso, compa? Pero yo, por ejemplo, lo voy a poner aquí en la agrupación y lo voy a bajar que me gaste todo eso, bro. ¿Entiendes? Por ejemplo, esta es la fortaleza. Aquí como se ataca monstruos, se ataca de todo. Aquí puedes colocar a todas las fortalezas que se unan solamente de ese nivel y todo eso, ¿me entiendes? Entonces así está. Y ya si son rallies normales, pues ya sería, creo que va a haber una actualización aquí para rallies normales mientras estés tú desconectado se unan, pero ahí ya tiene que ser más cuidadoso uno de colocar bien las tropas y lo necesario, ¿no? Entonces ahí ponme en los comentarios si está chido eso de que te unas directamente 12 horas, 13 horas. Mira gente, ahí se unió automáticamente. Yo no le moví nada. Las tropas que puse aquí es las que se colocaron, si te das cuenta. Estos son los héroes que mandé. Estos son las tropas que mandé. Entonces automáticamente lo hizo. Bueno gente, nosotros, ahí va otra. Nosotros normalmente cuando hacemos tropas, de cuenta que pues hacemos las tropas normales. Que hacemos, por ejemplo, lo voy a frenar, por ejemplo, T2 y me puede ser 10.000, pero qué tal si hubiera un potenciador que en vez de ser 10.000 nada más colocara ese potenciador y te hiciera 20.000 por tantas horas, realmente sin necesidad de tener las investigaciones. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces tienes que tener más cuarteles para hacer eso, pero que tal si hubiera un potenciador, la vamos a enseñar cómo sería. De que son ideas de IGG implementadas en sus juegos, ya nomás muestro y algo así sería, como por ejemplo quiero hacer tanto de infantería y lo siento por el lag, pero estoy manejando varios voladores y todo eso. Por ejemplo, expansión de entrenamiento nivel 1 más 1000 tropas. O sea, hubiera la expansión, por ejemplo, aquí yo puedo hacer normalmente 1000. Ya con esto pues ya puedo hacer 2000. ¿Entiendes cómo? Y aquí se colocó el potenciador en la parte de aquí. ¿Ves? Pues hace que sea el doble, güey, de tropas. Realmente va a durar el doble de lo que dura, pero estaría bien, ¿no? Bueno gente, pues otra cosa es que por hacer construcciones te dieran monedas, que tú puedas construir, no sé, un fuerte pequeño aquí de tu gremio, por ejemplo. Quiero
pero una construcción para agarrar recursos en tal parte. Gente, pues las construcciones, un ejemplo, quiero construir una torre, una torrita, un centro de recursos que todo esté recolectando diferentes cosas, que hay, pero por ejemplo estas recolecciones tienen hasta 100 millones, 200 millones, ¿me entienden? Entonces cuando crean una, por ejemplo, mineral, vamos a hacer una construcción de mineral, se termina y el momento de que se hace eso se puede ir recolectar hasta, no sé, 1 billón de recursos. Mayormente tiene hasta como he mirado hasta 100 millones, 200 millones más o menos. Hacen eventos de tiendas de gangas y todo eso, pero ¿cómo te caería? Por ejemplo, tenemos una tienda de esta. Y tenemos la tienda de gemas. Entonces, ¿cómo que te caería que todo, por ejemplo, Laberinto tenga una tienda? Por ejemplo, cada cosa, el Coliseo tenga una tienda. ¿Me entiende? Entonces vamos a enseñarle cómo sería. Y GG se la ha rifado, gente, porque en su juego en la Alianza tiene la tienda claramente como la tenemos allá para las monedas y todo eso. Pero aquí también implementó, por ejemplo, hay un Coliseo. Y puedes comprar en ese Coliseo. Realmente es para, te da ultra raros, de cuenta, para mejorar tus armaduras. Este, por ejemplo, yo lo compré aquí. Maneja ropa de defensa, 0 carbono, es diferente. Pero aquí también, por ejemplo, puedes comprar skin, retratos, cosas así para que te vean un skin. Pues. Cosa que hay aquí, por ejemplo, aquí entras, hay otra tienda, pues que es la campaña. Entonces, con las medallas que tiene, que se haga una puta tienda. Te la gaste ahí, por ejemplo, aquí son como medallitas y hay una tienda, bro. Hay otra tienda, bro. Te digo que hay para todo hay tienda, bro. Para todo hay tienda. Hay una tienda de misteriosa, aparte de aquí. Aquí está la otra tienda. Esa ya la he enseñado en un video yo. Y hay otra aquí por hacer misiones y todo eso. Te da algunas cosillas y hay una tienda, bro. Entonces aproximadamente he mirado que hay como 6-7 tiendas, bro. Y eso es que lo veas diario, bro. ¿Me entiendes? Aquí por ejemplo hay una tienda que también consigues skin y cosas así. Imagínate, bro. Estaría bueno. Ahí ponme en los comentarios si estaría bueno que hubiera más tiendas. Y en los eventos hay más tiendas. Pues esto a muchos no les gustaría. Toda la información del gremio. Toda la información. Si el compañero hizo rally. Si el compañero cazó tantos monstruos. Si el compañero le modificó al de este. Si el compañero tomó un fuerte. Si el compañero recogió tantos recursos. Toda la información de todos los aliados te puede salir en una parte. Si tal jugador le envió tantos recursos a tal jugador, todo, bro. ¿Cómo sería, bro? Pues bueno, aquí no puedes hacer muchas cosas, pero porque se le da cuenta tu alianza, bro. Si entras, sales, haces un movimiento, si construyes, si un integrante se cambió de nombre, si cambió de R1, ¿me entiendes? Si atacó a tal, todo, bro. Todo el diario te sale aquí, todo lo que hicieron a diario, a la hora, todo, bro, vigilado 100%, compa. Bueno, gente, he mirado que en el otro juego hay eventos hasta por enviar ayuda, bro. Hicieron eventos de cualquier cosa, hay eventos diarios de acelerar, hay eventos de hacer tropas, hay eventos de si atacaste monstruos, hay eventos de todo, bro. Eso lo hicieron bien, la verdad, por eso es un juego muy activo y gente muy activa. De cualquier cosa por atacar monstruos para que te ataquen a ti. Que si tú atacas haces tantas kills, te dan recompensas. Si envías ayudas, te dan recompensas. Si haces tantas agrupaciones, te dan recompensas, bro. Entonces hay ruletas, hay de todo, ¿me entiendes? Entonces
Diario se va modificando, diario va cambiando, pero mayormente diario hay como 5 o 6. Por ejemplo, aquí hay una de asistencia mutua, nada más por ayudar a los compañeros te dan premio, bro. Entonces, imagínate, güey. Bestia, güey. Por ejemplo, yo hice 70 ayudas, me faltan 24. Ya me dan cositas que me van a servir. Haría eso, que haya eventos de todo tipo para todo, bro. Va a ser un juego muy activo, güey, la verdad. Le hace falta IGG. Bueno, gente, pues todo esto, espero que les haya gustado. Recuerden que son ideas de IGG de implementados en otros juegos. Yo la verdad, pues sinceramente sí me gustaría que algunas de ellas estuvieran, así como algunas cosas de Lord Mobile estuvieran en ese juego. Vamos a pasar a otro juego después. Vamos a ver otros juegos de IGG que podría ser implementado. Creo que podríamos hacer una cuarta parte de otros juegos de IGG. Y ya veremos, compa. Y ahí ponme en los comentarios cuál te gustaría, cuál sí, cuál no, bro. No.